Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Garage Brand, el podcast de cultura, liderazgo y desarrollo organizacional para pymes. Yo soy Miguel Castilla, estoy con Nayeli Audelo y hoy nos va a encantar platicar de un tema que ha estado en boca de mucha gente en los últimos años, la neurodivergencia, el autismo, el espectro, todos estos conceptos que hemos escuchado muy recientemente aplicados para pymes. Y para ello tenemos un gran invitado. Estamos muy contentos de estar con Gerardo Gaya. Él es fundador, emprendedor, TEDx speaker. Tienes miles de horas de vuelo frente a los escenarios dando conferencias, dando consultoría. Y pues nos honra mucho tu presencia. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un privilegio estar aquí y poder hablar de esto que a mí tanto me apasiona. Lo sabemos que es tu misión de vida. Y bueno, pues hablemos de autismo. Hablemos de esto que alrededor de este tema hay mucha incertidumbre, mucha ignorancia, pero también mucho esfuerzo de la sociedad por empezar a tocar los temas, ¿no? Y a mí una de las primeras cosas que me empezó a llamar la atención es que cuando se habla, por ejemplo, de fundaciones y de causas, se habla de lucha contra, ¿no? Pero en el caso del autismo y todas las variantes que ahorita tú nos platicas, no se trata de luchar contra, sino de entenderlo y que el mundo conozca más sobre las personas y cómo atender sus necesidades y pues a vivir todos en sincronía, ¿no? Sí, o sea, al revés de una lucha, es una inclusión y una invitación y una apertura para las personas que están con estas condiciones y las que no y las que los acompañan. O sea, es como una visión completamente contraria a una lucha, ¿no? 100%, porque para mí de lo que se trata es de inspirar, ¿no? Inspirar a la sociedad, inspirar a las empresas, inspirar y provocar también a las autoridades, ¿no? Para fortalecer un ecosistema de inclusión, porque para que exista inclusión necesitamos hablar de sociedad, de empresas, organizaciones y muchas piezas, digamos, ¿no? Pero más allá de ser un tema de luchar contra, es luchar a favor de, y para ello, para mí, parte por lo cual existe Iluminemos es justamente para cambiar la narrativa y para buscar inspirar, por un lado, a la sociedad, por otro lado, empoderar a una comunidad para provocar un ecosistema de inclusión. Oye, cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado Iluminemos, ¿no? Hace rato hablábamos que empezaron de una forma y con ciertas pues prácticas, servicios, y hoy son muchas cosas. Entonces cuéntanos un poquito cómo empezaron y hoy cómo son o qué hacen. Mira, a mí yo creo que es un tema de perspectiva, ¿no? Porque hablamos de las causas como problemas, ¿no? Y yo digo, a ver, el autismo no es un problema, el problema es la falta de, y pongo una rayita en blanco, cada quien la llena en su etapa de vida, circunstancia, contexto o entorno, ¿no? Pero nació Iluminemos para crear una campaña de concientización. Y nada más, yo no quería tener una fundación, yo no quería tener una organización, yo no quería emprender socialmente, y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Nace con el propósito de crear conciencia para inspirar a la sociedad, pero al mismo tiempo nos convertimos en un referente en 60 días, ¿no? La historia muy corta es, lanzamos una campaña, constituyo el 11 de marzo, lanzamos una campaña el 29 de marzo con el fútbol como eje, y el 30 de abril estoy con Peña Nieto firmando la ley, en un alineamiento de los astros perfecto, ¿no? Y de ahí nos damos cuenta, a partir de, pues de repente ser el referente, la organización referente en América Latina de concientización y de política pública, sin ser ni mercadólogos, ni abogados, ni nada, y empezamos a darle forma. Nacimos totalmente al revés. La gente primero crea algo y luego lo promueve, y nosotros primero promovimos y después tuvimos que crearlo, ¿no? Y eso nos ha llevado a entender muy bien las necesidades de las familias, las necesidades de las empresas, ¿no? Las necesidades de las personas, hoy adultas autistas también, las necesidades de los niños y niñas, de los jóvenes, para entender todas las etapas de vida y todo el ecosistema, porque depende muchísimo del contexto, depende muchísimo del entorno, para tener una perspectiva, para ver cómo podemos contribuir a que las cosas no vuelvan a ser igual y que tengan las oportunidades que les hemos negado durante años. Sí, entonces más bien aquí lo que tú creaste es una organización que mueve personas, organizaciones, gobiernos, y hoy también tú estás apoyando a otras organizaciones para que hagan lo mismo, porque
o sea, todos, bueno, muchas empresas que empiezan, me refiero a empresas sociales, que empiezan con esta visión y estas ganas de ayudar, muchas veces no tienen como la estructura, el conocimiento y toda esta parte dura de crear una organización o un ACE para ayudar a otras personas, ¿no? Mira, yo siempre he visto, a Iluminemos siempre lo vi como un emprendimiento social. A mí la connotación fundación no me gusta, mío, ¿no? Y muy mío, porque conlleva un asistencialismo. Y si queremos provocar un cambio radical, no podemos basarlo nada más en el asistencialismo, ¿no? Claro que hay personas que debemos de apoyar, que no tienen recursos y que tenemos que brindarle el apoyo que podamos, pero por otro lado, pues lo que perdura en el tiempo es la sostenibilidad. Entonces a mí siempre me ha gustado verlo como un emprendimiento social o como una organización con propósito, aunque sea sin fines de lucro, ¿no? Pero también, en parte de fortalecer este ecosistema, hemos trabajado y colaborado con muchos centros terapéuticos, con organizaciones de autismo, hemos apoyado a fundar varias asociaciones de autismo y eso después me acabó llevando a también dar consultorías con otros modelos muy específicos de recaudación de fondos, porque cuando fundamos nosotros Iluminemos, yo y mi equipo, que éramos 2 personas, no teníamos ni idea del tercer sector, o sea, ninguno de los dos, no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Y nunca he querido saber en qué me estoy metiendo, porque la caja de filantropía, el modelo de filantropía en México y en gran parte del mundo, para mí está obsoleto. La forma más antigua de filantropía que existe en el mundo es darle comer al más necesitado. Y no nos hemos vuelto mejor en ello en 2000 años, ¿no? Entonces siempre he tratado de llevar mucho más allá del concepto de filantropía, vamos a llamarle tradicional, ¿no? Reconociendo obviamente toda la labor que hacen todas las organizaciones y el CEMEF y todo, ¿no? Eso tiene que existir, pero siempre tratando de llevarlo más allá para poder inspirar y para poder contagiar y poder provocar un cambio radical. Todo esto es cultura, ¿no? Es la sensibilización, el cambio. Hablando en el mundo entrepreneur, pyme, empresarial, es el liderazgo tiene que bajar esta señal y sobre eso quiero hablar ahorita, porque hablando de inclusión en las empresas, hay muchos tipos, ¿no? De la comunidad LGBT, de tema de acceso a silla de ruedas, que el board tenga igual de mujeres, equidad de género, y de repente, cuando pensamos en autismo, pensamos en niños, pero de repente tú lo has visto muchísimas veces, ¿no? Hay hoy adultos funcionales, perfectamente empleados en empresas, con características y con necesidades particulares, que que tuvieron un diagnóstico tardío y las empresas no saben qué hacer o cómo atender esas necesidades. Cuéntanos un poquito de inclusión de personas con autismo en pymes, en empresas. Fíjate que algo de que a mí me trauma de mi trabajo es, primero, promover derechos de personas en pleno siglo XXI. Desde ahí digo, ¿no? Ni siquiera lo deberíamos estar haciendo. Por otro lado, un día en una conferencia que di en un foro de diversidad e inclusión, justo pregunté y cuestioné cómo estamos como sociedad de empresas si nuestros discursos alrededor de la diversidad e inclusión giran alrededor de la comunidad LGBT y la equidad de género en pleno siglo XXI. Todavía tenemos que estarnos preocupando por equidad de género, de verdad, ¿no? Y esa es nuestra realidad. Y algo que ha pasado mucho, nadie como padre vamos a poner en nuestro currículum soy papá de un niño autista, nunca, ¿no? Nadie en su currículum va a poner tengo TDAH, tengo TOC, tengo tal, porque sabe que probablemente no lo vayan a aceptar, que esa oportunidad de empleo se cierra, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a tener la conversación por protegernos, ¿no? Como personas y por no atrevernos a ser vulnerables, porque para que nosotros seamos vulnerables tiene que haber la empatía del otro lado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, algo de lo que yo siempre he sido muy promotor es el conocimiento compartido, ¿no? Yo creo que lo que nos hace ser mejores como empresas, como emprendedores, como pymes, hoy tenemos foros donde se habla del tema y donde compartimos conocimiento, pues es la generosidad en nuestro propio conocimiento y experiencia, que eso pues automáticamente eleva el nivel del juego de todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el tema de la discapacidad en general y sobre todo las neurodivergencias? Que si no se tiene la conversación adentro de la empresa, difícilmente se forma un grupo como la comunidad LGBT, ¿no? Porque cuando hemos trabajado con algunas empresas grandes y lo primero que les digo, primero tenemos que hacer una evaluación y para hacer una evaluación tenemos que preguntar, ¿tienes un hijo, tienes un hermano, eres tío de una persona autista o eres autista?
y de repente, pum, resulta que sí, que ya tienen empleados autistas, que hay mamás o papás, ¿no? Y entonces empiezan a crear estos colectivos, estos comités, ¿no? O sea, también se puede como salir del closet autista, ¿no? Muy O sea, cañón. Yo me he dedicado 10 años de mi vida a empoderar papás, a decir, salgamos del closet a hablar del tema. O sea, Wow. promovamos el tema, ¿no? Porque si en tu empresa tú llegas y dices, oye, soy autista, ¿no? Me acaban de dar un diagnóstico y demás, se puede crear una red de comprensión, ¿no? Claro, también tenemos casos en donde soy autista Contrario. y mejor sáquenlo de Para aquí. afuera, sí. no se vaya a contagiar, o sea, O conversión no- de ignorancia. que también es miedo, o sea, porque 100%. decías, del otro lado debe haber empatía, pero muchas veces lo que hay es miedo. O sea, no sé cómo manejarlo, no sé qué va a pasar, no sé si va a tener un trato preferencial, o sea, qué va a pasar con los demás que están alrededor. Entonces, a veces, en vez de encontrar empatía, hay miedo, y ese miedo genera rechazo, pero no es porque las personas sean malvadas y entonces... Es por falta de curiosidad. El miedo es la principal barrera para la inclusión. Y obviamente el miedo conlleva el juicio y el juicio mata la curiosidad, ¿no? Porque si aprendemos a tener las conversaciones que parecen que pueden resultar incómodas, ¿no? En donde, y yo siempre hablo de inclusión diciendo, a ver, inclusión es encontrarnos en medio, ¿no? No podemos confundir inclusión con privilegio, ¿no? Que no es lo mismo. Una cosa es te facilito tu experiencia laboral como consumidor, ¿no? En algún lugar, y otra cosa es, oye, privilégiame porque tengo un niño con autismo o porque soy autista, no tiene nada que ver, pero facilitar la experiencia ganamos absolutamente todos. Y hay un tema también como de pérdida de talento también, ¿no? Se sabe que en algunos casos personas con autismo tienen IQs tremendamente altos, ¿no? Y que ese prejuicio haga que no pueda emplearse en X o Y empresa, pues es pérdida de la empresa, pérdida de un gran talento, y que a lo mejor no tienen los conductos adecuados para detectar, colocar a la persona correcta en el puesto correcto, ¿no? Cuéntanos qué herramientas hay ahí para que esto se dé de buena forma. Fíjate, si hablamos de todos los conceptos de inclusión, al final del día hablamos de ajustes y apoyos, ajustes razonables, ¿no? Que es lo que dicta la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y dentro de esos ajustes razonables que necesita una persona con discapacidad o una persona autista, desde la entrevista, porque a lo mejor un adulto autista no te mira a los ojos, a lo mejor socialmente tiene muchos desafíos que no sabe interactuar porque a lo mejor no entiende todas las señales sociales como tú, como yo, ¿no? A lo mejor tiene un coeficiente intelectual muy alto, a lo mejor no, a lo mejor tiene dificultades en el lenguaje, a lo mejor habla de más, ¿no? Porque no es lineal, hablamos de un espectro, pero la primera barrera siempre es la entrevista. Porque, ¿qué hace una persona cuando está entrevistando? Oye, no me ve a los ojos, oye su actitud, oye su lenguaje corporal. Claro, entonces ¿a quién contratas? Al que socialmente se desenvuelve muy bien. Quizá no a la persona que tiene las características que estás buscando, ¿no? Y es donde para mí es un cambio de mirada cuando hablamos de inclusión, porque, claro, podemos ver a todo lo que no puede hacer la persona, la que no ve, la que está en una silla de ruedas, podemos ver todo lo que no puede hacer. Pero si cambiamos la mirada a todo lo que puede hacer, ¿quién es la persona que más se va a concentrar? La que no se distrae. ¿Quién se distrae más fácil? Cualquier neurotípico como yo. Porque si ponemos una persona que no oye a ver monitoreo de seguridad, esa persona ninguna alerta lo va a estar volteando, ¿no? O, como siempre digo, ¿quién va a ser la mejor recepcionista? Pues la que no ve, ¿no? O sea, y por irme un poquito radicalizado con los ejemplos, pero si aprendemos a ver las fortalezas en las personas y qué sucede con las neurodivergencias, por más que me digan trastorno de déficit de atención, tienen una capacidad de concentración en lo que les importa, superior a cualquiera de la nuestra, ¿no? Una persona autista que necesita de metodología, necesita de procesos, necesita de estructuras en áreas como finanzas, en áreas como tecnología, y estamos aprendiendo. Hace como 15 años nace una empresa en Dinamarca que es como que esta gran pionera en temas de inclusión laboral de personas autistas, muy enfocado en autistas de nivel 1 que tienen bajas necesidades de apoyo. Pero de repente se empiezan a dar cuenta que no nada más en la tecnología. Hace unos años implementan un proyecto con el Museo Casa Batlló en Barcelona. Hoy hay 68 adultos autistas en Casa Batlló. Les acaban de entregar un reconocimiento, no de inclusión laboral, un reconocimiento de servicio y de hospitalidad de cómo atienden. Son los guías y son los guías del museo, son los que acompañan. Entonces estamos abriendo mucha brecha, entendiendo muchos conceptos, porque además yo no creo que no hay ninguna persona que no pueda hacer algo.
Una persona con discapacidad intelectual, lo podemos incluir. Una persona con sierras, lo podemos incluir. ¿De qué depende? De un entorno sensible, de un entorno empático, de un entorno generoso. Y además, ¿en dónde la riegan las empresas? Que las empresas se enfocan en el cumplimiento, no en el agregar valor. Pensamos mucho como emprendedores de agregar valor al cliente, de agregar valor al otro, pero no de agregar valor a la cultura. Hay suficiente evidencia científica que habla del valor de la inclusión escolar, por ejemplo, ¿no? De cómo contribuye a la comunidad una persona incluida. Y es donde digo, estamos haciendo la inclusión algo sobre el que está incluido cuando deberíamos de verlo al revés. Cuando cambiemos los indicadores de todas las calificadoras de empresas, en vez de ser cuantitativos de, oye, ¿cuántos tienes? A cómo ha incrementado, mejorado tu clima laboral, tu cultura laboral, la rotación de personal, etcétera, entonces podemos cambiar la mirada y poder impulsar viendo los beneficios que conlleva todo esto. Y yo creo que en esa visión, muchas veces los niños lo ven más claro que nosotros. No, hombre. Yo tengo un sobrino que tiene, un tema de una discapacidad intelectual, y él está en un colegio Montessori, y lo que él aporta a su grupo es que los niños aprendan a convivir con otro tipo de niños. Hicieron hace poquito su fiesta de cumpleaños y los discursos que le dieron los niños a mi sobrino fueron preciosos. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de abrirse y de entender cómo puede aportar una persona diferente en sus vidas, ¿no? Entonces, un poquito lo que decía Miguel es, bueno, y si tienen una gran capacidad para hacer análisis y para ver ciertas cosas, y lo que decías tú de si eres recepcionista y entonces tienes 100% de foco porque no puedes ver, pues también la gente que a lo mejor no es, que no tiene este tipo de divergencia, sino que es hacia abajo, o bueno, abajo no sé si lo estoy diciendo bien, pero también tienen esta aportación social. 100%. Y eso es lo que deberíamos aprender a ver, ¿no? Y ahora, imagínate esos discursos en ese programa o en esa escuela en niños de 6 años, que es muy fácil porque los niños no tienen prejuicios. El problema no son los niños en el parque, es cuando llegamos los adultos con nuestros prejuicios, ¿no? Llévalo al mundo de lo laboral, en la cultura organizacional, en donde te hace volverte quizá más paciente, quizá más generoso, quizá más empático, ¿no? Porque al final, cualquier persona, y lo hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Cualquier persona puede sobresalir en un puesto que sea correspondiente para él si le damos las herramientas para hacerlo. A cualquier persona con cualquier discapacidad o condición de neurodivergencia es exactamente lo mismo. Claro. No, y está tremendo que, bueno, el primer paso, la entrevista de trabajo, no has puesto ni un pie en la empresa y ya estás sufriendo de sesgos y de ser evaluado por una regla única, es binaria, una norma social que no aplica en la variedad y el espectro, ¿no? Famoso. Ahora, ya adentro de la empresa, prácticas, ¿qué tipo de elementos culturales o tal cual, de entrenamiento social y tal cual? Sensibilización y sensibilización. Entender la necesidad del otro. Entender por qué reacciona, cómo se comporta, por qué socialmente quizá no le gusta ir a las fiestas. A lo mejor un adulto autista que trabaja contigo no va a ser el que vamos a echar una chela al terminar el jueves o el viernes, quizá no, pero si le proveemos de ajustes y apoyos, puede sobresalir y puede hacer el trabajo mejor que cualquier neurotípico, y es un tema de cambiar la mirada. Oye, Gerardo, cuéntanos algunos ejemplos de lo que tú has hecho con estas organizaciones, porque también lo que veo es que no te quedas tú en lo social, sino también en el valor, no solamente, digamos, cultural o de sensibilización, pero también hay un valor monetario para las empresas. 100%, y hay un retorno de inversión, ¿no? Y es donde digo, cuando cambiemos la mirada, porque si los indicadores están alineados al modelo de negocio o los indicadores de negocio, pues todo funciona, ¿no? Porque pues están los indicadores puestos a que vayamos hacia allá. El problema es cuando no lo hacemos, ¿no? Si lo hacen nada más por cumplimiento. Nos hemos topado con empresas de, oye, sí, no, quiero contratar a uno, pero que no venga, lo metemos en la nómina ya para palomear. No, perdón, pues yo no me presto eso, ¿no? Claro. O sea, si lo quieres hacer, lo vamos a hacer bien, que va desde la entrevista, desde entender los puestos de trabajo, que ver qué tipo de adecuaciones podemos hacer en el entorno, sensoriales, qué tipo de sensibilización podemos dar, cómo están los equipos de trabajo, y sobre todo que se adopte una cultura. Y es una cultura de diversidad, es una cultura de respeto, es una cultura de aceptación de las diferencias como seres humanos. No es una de asistencialismo de pobrecito como no puede, le voy a hacer la chamba. No, aquí venimos a trabajar todos, ¿no?
Entonces es para mí nada más es un cambio de mirada, por eso hablo mucho de inspirar, ¿no? Y mucho de lo que hemos hecho con algunas empresas es, empezamos por temas de campañas de sensibilización internas y externas, ¿no? Caso específico Wingstop, que todos los años llevamos ya 7, 8, en donde una semana el elote es a beneficio de Iluminemos. Hoy ya tienen a 12 empleados con discapacidad intelectual, autistas y demás, y poco a poco. Entonces estamos dando pasitos hacia la inclusión. Porque además, ahorita empezamos, es un loop a fin de cuentas, es cómo das cabida a todo tipo de personas en tu empresa y cómo haces que estén cómodas, pero al final de cuentas es un mercado también, o sea, cómo esto se va a entregar valor en prácticas que promuevan esto, ¿no? Al usuario, yo te digo como papá, yo a dónde quiero ir, a donde me digan, ven que aquí te voy a tratar bien. Exactamente, entonces no es más un tema de inclusión porque hay que trabajar, no, es un tema de, es un mercado que existe y que hay que atender como cualquier otro. Platícanos un poquito de casos que pues, ya pasó todo este loop, ¿no? Porque si entregan valor al cliente o entregan beneficios, que sí que adentro ya hubo ese proceso también de entenderlo bien, ¿no? No, y que la cultura organizacional se permea ahora sí que de adentro hacia afuera, Sí, los valores de la empresa se van de adentro hacia afuera, ¿no? El caso Cinépolis, por ejemplo, que es una empresa bastante inclusiva. A mí la etiqueta de empresa inclusiva no me gusta porque ya es ponerle una etiqueta, debería de ser normal, ¿no? Pero como no es tan normal, hay que ponérsela. Llevamos 7 años trabajando con ellos, impulsando las funciones relajadas, que es un concepto en donde hacemos ciertas adecuaciones en la sala de cine, que no son física cuántica, es reducir el volumen, reducir la luz, no limpiar con aromatizantes, para que pueda ir cualquier persona realmente al cine, ¿no? A disfrutar de la experiencia del cine en entornos de empatía. Eso para mí es llevarlo a otro nivel, porque somos consumidores. Hay un estudio de Global Economics of Disability que señala que el mercado de la discapacidad entre amigos y familiares, la capacidad de consumo equivale a 8 trillones de dólares a nivel mundial. 8 trillones de dólares. Somos un mercado. ¿A dónde quiero ir al cine? Con Cinépolis porque tiene funciones relajadas y porque me la paso bien, no con otra que sé que me voy a estar peleando hasta con el cuate de la entrada. Y te van a estar viendo feo y no lo entienden y que además en una de esas hasta le estás pegando a mercados adyacentes, ¿no? Además, ¿no? Les platicaba ahorita esto de los abuelos, que de repente llegan los abuelos a una prueba piloto de una función relajada y cuando veo yo a los abuelos dije, se los van a pasar muy mal si va a haber 60 chavitos autistas aquí adentro. Voy con ellos y les digo, oiga, ¿se trata de esto? Y me dicen, sí, trajimos a mi nieto hace 15 días y nos encantó el formato porque si me tengo que parar al baño no me voy a matar porque la luz no está tan apagada. Claro. Entonces, pensando en que beneficias a uno, beneficias a otro. Sí. Y esas funciones se llenan. Han tenido un empuje brutal, también gracias al apoyo de Disney, lo tengo que reconocer, que han estado impulsando junto con nosotros la iniciativa y poco a poco estamos abriendo un mercado. De repente nos pasa de que nos buscan papás decir, pero ¿cómo puedo llevar a mi hijo al cine? Esa es la función para que lleves al cine a tu hijo, ¿no? Claro. Y es algo que de repente hay gente que dice, eso no es inclusión porque me obligan a ir a una función. No. Puede ser para unos la única opción de ir a vivir una experiencia en el cine positiva. Para otros puede ser transitoria, en el sentido de decir, van, conocen el entorno, ven una película, les gusta y luego ya pasan a una función normal, tradicional. O puede no ser opción porque pues, el chavo no necesita o el adulto no necesita de esos ajustes, ¿no? Pero yo digo, el chiste es que existan las opciones. Opciones, claro. ¿No? Es increíble. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales, mi Instagram, que es donde soy más activo, es Gerardo-Gaya. El trabajo Iluminemos por el autismo, estamos en todas las redes sociales. Y mucho de lo que yo promuevo es cambiar un poquito la mirada, porque cuando hablamos de inclusión nos ponemos muy técnicos y qué es inclusión, y entonces, no. Para mí, uno de mis grandes maestros de la vida ha sido de la inclusión. Lo platico mucho en las conferencias de liderazgo que doy, por ejemplo, donde digo, ¿cómo es un líder? ¿No? Y difícilmente alguien te dice, generoso. Nunca. Generoso, empático, respetuoso, comprensivo, pues todo eso a mí me lo ha enseñado la inclusión, o este concepto de inclusión. Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, y se pasó rapidísimo. Sí. Sí. Aparte es un tema que hay tanta hebra de donde jalar, hay cosas muy nuevas y bueno, pues esperamos que quien nos esté escuchando retome algo y lo aplique en su empresa, porque trae beneficios para todos lados. Y tanto que aprender, porque pues no lo aprendimos de chiquitos, entonces ahora hay que aprenderlo de grandes, compartirlo y reforzarlo con todo el mundo, y ¿no? despertar la curiosidad para alguien que nos contacte y nos diga, oye, ¿qué hay de esto y demás? Con eso
vamos abriendo brecha. Y entender que, por ejemplo, en el tema de Cinépolis no implica una inversión, implica incluso nada más hacer un par de ajustes en horarios, Ajustes en tus prácticas razonables. y ya, entonces no hay barreras. Muchísimas gracias. Al contrario, Gerardo. a ustedes por ayudarnos a eliminar esas barreras. Justamente. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chequen nuestra página garagebrand.info.